Hasta ahí se entendió el segundo gran mensaje. El tercero lo tienen abajito. ¿Quién son los que sale positivo glucosa cuando hay una campaña de depistaje o cuando ustedes consultan, quiero saber si voy a ser diabético? Miren abajito. Entonces, se toma en cuenta el IMC, o sea, el índice de masa corporal. Se toma en cuenta la presión arterial. Se toma en cuenta los lípidos en general, ¿no? No estoy diciendo colesterol total, todos los lípidos. Pero de preferencia, ¿cuáles son los lípidos que más frecuentemente se elevan en diabetes? Uno se eleva y otro baja. Se elevan los triglicéridos y baja el HDL. Esos son los más importantes. Pero para nosotros los especialistas también pedimos apolipoproteínas, que también tiene mucha sensibilidad diagnóstica. Pero no es para ustedes. Triglicéridos y HDL, ¿ya? El HDL desde niños ya lo pueden demostrar que está bajo. Les paso la voz. Desde niños. Muy bien. Y luego preguntan, pues, vida sedentaria, ¿no? ¿Tiene algo que ver el tipo de alimento para desarrollar diabetes? Porque yo puedo subir de peso comiendo de todo o comiendo mucho de una cosa como la otra. Uno se vuelve gordo por la cantidad de calorías que ingiere, no por el tipo de alimento. Entonces, ¿por qué esa propaganda que hacen constantemente? No ingieran azúcar. Y sobre todo, bebidas azucaradas, gaseosas. Ustedes saben cuánto de azúcar tiene una botella mediana de gaseosa. Es como si se echaran ahí 12 cucharadas de azúcar. Esa es la propaganda. Exagero o no exagero, pero esa es la idea. Entonces el gordito va y se pide una San Luis, una San Mateo, un cielo, no sé, todas esas aguas. Y delante de todos, vacía, él toma su agua mineral. Y cuando no lo ven, saca su butifarra, que es enorme, con todo que viene, con agua mineral. Miren cómo es el concepto humano. Las gorditas son peores. Se sientan en la concesión. Es que yo lo veo en el hospital. Y se piden 2 platos. Un caldito, pero que tiene papas, fideitos, y un segundito que tiene una pequeñez, pero ahí está. Y luego pide un té y saca de su cartera, suena el papel celofán, suena, o la bolsa suena, destapa, y hay una cajita y para destaparla hace suavito, voltea y la hasta que la abrió, y saca una pastillita de edulcorante artificial para mover su té, la gordita. Un espectáculo. Se ha ingerido 2000 calorías en la comida, pero le han dicho azúcar no. ¿Tú haces eso? No, muy bien. Así, pero tú has visto que ellos sí hacen eso. No, tú puedes mostrarme, traes tu manzana, pero saliendo de acá ya cambia el asunto, ¿no? Bueno, esa es la vida real, pues. El otro error, que no le dicen. Por supuesto que el médico está ahí, ¿no? Campaña de depistaje. ¿Acaso le sacan sangre venosa? Con esto. ¿Qué más rápido? La maquinita, metes ahí, ahora en 10 segundos ya lo has resultado. Es sangre arterial, capilar arterial, que tiene más glucosa que la sangre venosa, en la que se basan los diagnósticos. Entonces, si van ustedes en ayuda y le sacan sangre arterial y dicen 115, no se asusten. Descuenten un 15%, es la diferencia entre 10 a 15% de sangre capilar y venosa. Pero tampoco no se alegren, porque si yo tengo 115 y saco el 10%, 15%, me sale 100.
100 quiere decir que estás... Ustedes saben ese cuento mío, también se ríe mucho, un alumno. No sé en qué país, en qué momento, cuando fue, pero los prisioneros que no querían hablar, los ponían en una piscina, el agua le llegaba, tenía que hacer así, acá el agua. Pero era una piscina llena de excremento. ¿Vas a hablar o no? No. Tenía un botoncito y empezaron a ver olitas chiquitas. Tenías que hacer. ¿No vas a hablar? Aumentaba la intensidad de las olas, era un poco más grande. Al final, todos terminaban. Ya te imaginas, ¿no? Cuando me sale 100, están ahí, ustedes, ahí están. Acuérdense de mí, ahí están. Y por más que salten, van a hacer diabetes si no cambian su estilo de vida. Van a hacer. No lo harán a los 30 años, lo pueden hacer a los 40, 50, 60, 70, etc. ¿A cualquier edad lo pueden hacer? Mientras más factores de riesgo tenga una persona, más rápido va a ser la diabetes. ¿Cuál es el primer factor de riesgo que hay que tratar? El sobrepeso. Cualquier sobrepeso, no que me digan solamente la obesidad mórbida, más de 40 de IMC, no señor, cualquier sobrepeso más de 25. Yo puedo tener 25 de IMC, estoy en el límite. Pero encima soy sedentario, soy fumador, soy estresado, ¿no? No duermo bien, tengo que trabajar tanto, etcétera, etcétera. Mi papá diabético, mis hermanos son hipertensos, es decir, factores de riesgo. Así tenga 100. Ustedes no van a, si yo curo a los hermanos, ustedes no me van a ayudar en nada. Ustedes no desarrollan hipertensión, no desarrollan obesidad. Cada vez están apareciendo nuevos fenotipos de diabetes. ¿Y por qué es importante saber qué fenotipo de diabetes es? Para el tratamiento. Si viene un paciente gordito, sedentario, 40 años, te dicen diabetes tipo 2, lo más frecuente. Le da tratamiento y no baja la glucosa. Le aumenta el tratamiento y sigue alta la glucosa. Entonces le piden anticuerpos contra el páncreas, o sea, anticuerpos, antiinsulina, etcétera, etcétera. Y salen positivos. Ese gordito ya no es tipo 2. ¿Será tipo 1? Tampoco. Porque el tipo 1 generalmente es de peso normal o bajo. Entonces, a eso le han puesto diabetes tipo 1,5. Al comienzo causó risa. 1,5. Ahora le han puesto LADA. LADA significa diabetes autoinmune latente. Mal llamado latente, pero es decir, el LADA tiene de 1 y tiene de 2. Entonces, ¿de qué depende que un LADA sea más 1 que 2 o viceversa? De la cantidad de anticuerpos que tenga ese paciente. A mayor que anticuerpos, hay 4 anticuerpos muy conocidos. Si solamente 1 positivo y 3 negativos, ese paciente LADA se puede pasar hasta 12, 15 años con pastillitas. Pero si tiene más de 2, 3 o 4, en cualquier momento te hace ya dependencia de insulina. O sea, ahí predomina el 1 que el 2. Ustedes me preguntarán, ¿y qué porcentaje de los diabéticos que se comportan como si fuera 2? Esos irresponsables, que no les pasa nada. 10%. Pregunten bien, 1 de cada 10 diabéticos tipo 2 obeso puede ser un LADA. Es decir, es una enfermedad autoinmune que se puede volver bastante agresiva a medida que pasen tiempo. ¿Y cómo yo podría saber? Cuando veo que no me responde al tratamiento como debería ser, ¿no? Muy bien. Entonces aparecieron otros. Todos estos en niños también, ¿eh?
Miren a la derecha. Al comienzo le pusieron diabetes mellitus atípica, porque no sabían qué era. Iba tener unos 15 años. Esa atípica resultó ser una diabetes que ahora le llaman no la tengo acá. Ahí. Ahora se llama así. En la última clasificación ha entrado ya ahí. Diabetes pronolacetosis. ¿Qué quiere decir prono? Es predispuesto a eso, ¿no? Entonces, esa típica que no sabían qué era, ahora ya se sabe más, pero todavía no se sabe a qué se debe. Pero mire las características. Son jóvenes obesos. Al comienzo decían, la mayoría de raza negra. Todavía se ven más negros en este tipo de raza negra, en este tipo de diabetes. Baja prevalencia de marcadores autoinmunes. Quiere decir que hay también, pero no tan prevalente como el tipo 1 que hemos dicho al comienzo que es frecuente. No tiene ninguna asociación a un determinado, ¿no? Haplotipo HLA, etcétera, etcétera. Y es más frecuente en esto. Al igual que otro que se llama MODY, que vamos a hacer más ahorita si tengo tiempo, en estos diabetes jóvenes hay una fuerte historia familiar de diabetes. Entonces, yo me pongo a decir, ¿cuál sería el quinto concepto que deben saber? El doctor dice, la diabetes mellitus es una enfermedad hereditaria, de carácter familiar. Eso no lo puedo negar. No estoy diciendo que todos van a ser diabéticos, pero es de carácter familiar. Segundo, que hay diabéticos que cuando usted le pregunta, como todo buen clínico, señor, usted viene para saber si usted tiene diabetes. Sí, déjame hacer unas preguntas. ¿Tiene usted algún pariente diabético? ¿Qué cree que me conteste el paciente? Mejor pregúntame, doctor, ¿quién no es diabético en mi familia? ¿Cómo cambia el asunto? La mayoría, cuando le hacen esa pregunta, no. Pero algún tío, no, doctor, en mi familia no hay, o sea, se defiende. Entonces, no cedan, ahí se pregunta. ¿Usted sabe que no es ninguno? ¿O simplemente no lo ve hace tiempo y no sabe si tiene? Ustedes lo registren y después no les hagan una denuncia por mala praxis. Bueno, la verdad, doctor, tengo varios que no lo veo desde niño. Entonces, ¿cómo puede decir ninguno? Pero que ella lo registra. Pero el otro no. Todo pues, ¿no? Está sonriendo. Mejor pregúnteme quién lo tiene. ¿Por qué? Esa es la diabetes monogénica. El MODY, monogénica, porque es un solo gen. La única diabetes donde ya se ha demostrado el gen y el cromosoma culpables es la llamada diabetes MODY. Todo se lo voy a dejar para que ustedes con calma. Ahí tiene. ¿Qué significa MODY? Ahí está. Maturity, 11, diabetes y Young. Ya en inglés ustedes lo pronuncian. Yo sé, pero nunca me ha gustado, ¿no? Sino decir simplemente que MODY son las siglas de las primeras letras de esas palabras en inglés. ¿Qué significa? Diabetes de inicio, diabetes de la madurez, pero de inicio del joven. Traduciendo ya para que entiendan. Diabetes de tipo adulto, pero en el joven. MODY. Es la única diabetes de todos los tipos que usted le va a enseñar, donde ya sabemos qué cromosoma es y qué gen es alterado. Como ahora está de moda el genoma, que ya se va a introducir tratamientos a base del genoma, hay la esperanza que por lo menos de esta forma, que es infrecuente, se pueda curar. Miren sus características. ¿Qué dice la segunda? Fuerte historia familiar de diabetes. Igualito que la anterior, la diabetes atípica, pronolacetosis, fuerte historia familiar de diabetes. Entonces, cuando el paciente me dice, mejor pregúnteme quién lo tiene, ya tengo 2 diagnósticos.
el MODI y la prononacetosis. ¿Se dan cuenta? Es lo que deben saber. ¿Y por qué es importante? Porque estos pacientes, por ejemplo, miren el MODI, que dice acá, ausencia de resistencia a la insulina. La diabetes tipo 2 clásica, la gran mayoría de ellos, perdón, la forma más frecuente de la diabetes tipo 2, todos tienen resistencia a la insulina. Estos pacientes de MODI no tienen resistencia a la insulina, por lo menos la mayoría. En cambio, su problema solamente es en la poca producción de insulina. ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, pues hay que dar insulina. Falso. Se le da pastillas, igual que el tipo 2, para que aumente la secreción de insulina. Y a aquel que ya se le agota como al tipo 2, recién se le da insulina. ¿Ven? Entonces, estos pacientes, felizmente que son infrecuentes, solamente hemos podido ver 5 casos que ya les reportamos hace tiempo. Ese es el modelo. El otro es este. Miren, el LADA. Ahí están también las siglas, ¿de dónde sale la palabra LADA? Es una diabetes autoinmune latente del adulto, ¿no? ¿Cuál es la característica de estos? Este ya es una diapositiva bastante actualizada. Después voy a poner una donde dice lo último. Pero mira donde dice peso normal o elevado. ¿Es 1 o 2? Dependencia de insulina, la mitad. La mitad. 1 o 2. Historia de cetosis, 20 a 40%. El 1 es frecuente, el 2 no. La mitad. Ese puede ser la muestra, 1,5. Esta es la diabetes 1,5, porque tiene de 1 y tiene de 2. ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico? A pesar de tener peso elevado, dosaje de anticuerpos. ¿Y cómo debo sospechar que son autoinmunes? Porque no me responden al tratamiento. El tipo 2 les estoy diciendo que hasta, a pesar que usted dice que es diabético, ellos van y siguen comiendo, siguen sedentarios, siguen tomando, fumando, y no le pasa nada a la mayoría. Solamente cuando su páncreas ya no secreta una cantidad apropiada de insulina, recién hacen cetosis, ahí se asusta. En cambio el tipo 1 no. Entonces, si no le da insulina, se muere. Y el ADA está para acá o para allá. Entonces tienen que estudiar qué es lo que predomina ahí, el 1 o el 2. Y la forma es dosaje de anticuerpos. Escuchen esto. Hay 4 anticuerpos. Les dije, si sale 1 o 2, moderado. Más de 2, ese paciente va a ser más rápido dependencia de insulina. Pero el otro factor de anticuerpos es el título de anticuerpos. No solamente el número de 2, sino el título de anticuerpos. Puede tener un solo anticuerpo, pero títulos muy altos. Ese es tipo 1 y va a ser en cualquier momento cetoacidosis. ¿Está claro o no está claro eso? ¿Hacen en el Perú? Sí hacemos. Sí hacemos. Estos son los nuevos conceptos sobre el ADA. No les voy a preguntar de esto. Ya les acabo de decir, para recordarlo, ¿no? Solamente les voy a hacer preguntas así sencillísimas, sencillísimas. Pero esto sí, para que lo tengan como... Les ahorro tiempo, como ustedes leen mucho, les ahorro tiempo para que no estén leyendo todos los libros, todas las páginas. Eso es un resumen de varias páginas, esto que está acá. Se los dejo. Esto también es un estudio muy interesante. Ya hemos dicho el tipo 1, el ADA es un autoinmune que tiene de 1 y tiene de 2, etcétera, etcétera. Pero vamos a comprobarlo, dijeron estos autores. Y en 2015 lo reportaron. ¿Ven?
ya le dije, 10% de los pacientes con diabetes mellitus 2 clásica, la que ustedes saben, tienen anticuerpos positivos y se transforman en LADA. La prevalencia de la lesión vascular, sea micro o sea macro, fue similar al grupo control. Los LADA, o sea, no son tan agresivos como el tipo 2, que incluso con prediabetes ya tienen micro y macroangiopatía. Los LADA, a pesar de tener hiperglicemia, dice la prevalencia de micro y macro similar al grupo. ¿Cuál es el grupo control? Los que están sanos, en este caso. O sea, si ustedes, nosotros tenemos los sanos, hablo de ustedes, vamos, bueno, tienen micro retinopatía diabética, 10%. Igual salió acá, parecido, ¿no? Luego, ya, el siguiente no, porque unos autores anteriores propusieron una definición nueva de LADA, ¿no? Y agregaron que por lo menos sin insulina los primeros 6 meses. A este grupo de estudio dijeron no es apropiado esa definición, así que no se metan en eso. Olvídense de cuando reciben insulina. Y una prueba más de que el LADA es 1,5, dice, después de 11, casi 12 años de diabetes tipo 2, así fueron tratados, casi la mitad con anticuerpos positivos no necesitaban insulina. Ese es el LADA, tiene más de 2 que 1. Entonces, el sexto concepto que deben grabar es lo siguiente. No existe clasificación basada en la dependencia o no de insulina. Antes decía, la diabetes 1 llamada también dependiente de insulina, la 2 no. Ya se borró eso. Todos los diabéticos van a necesitar insulina en algún momento. Segundo, todos los diabéticos pueden necesitar insulina ya permanentemente después de varios años de enfermedad. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Tiene un diabetes tipo 2, ya tiene 10, 15 años, ya no responde a pastillas, cuidado con el infarto, le doy insulina. 3, 6 meses, lo normalizo. Bajaron la glucosidad, la presión, bajó de peso, vuelvo a pastillas. Ahí le doy insulina transitoriamente. Pero si después de 3, 6 meses persiste la hiperglicemia, cuando lo retiro, ya no, se vuelve ya requeriente insulina de por vida. Pero el concepto es este, no porque un diabético recibe insulina, ustedes vayan a decir, está mal el paciente, está mal tratado, tiene mal pronóstico, ya no tiene una páncreas que funcione. No es cierto. Muchos que usan insulina, después de un tiempo le quitamos la insulina, así que no lo asusten al paciente. Si de por sí el diabético no quiere usar insulina, ¿cuál es la disculpa que más los diabéticos? No, doctor. Tráteme, pero no me dé insulina. ¿Pero por qué, señor? ¿Usted quiere que me vuelva ciego? ¿No? Falso. Falso. Usted no le dice, doctor, usted lo que me está queriendo decir que ya te hacen así. Ya estoy mal. De por vida. No. Y para mala suerte este señor consulta a otro médico endocrinólogo. Y ese le dice, ¿qué insulina? ¿Qué señor? Ahora hay tratamientos modernos, ¿no? Han aparecido hipoglucemias orales. Y le vuelve y le da esos nuevos. Pasan 3 meses y el médico dice, bueno, señor, no sé cómo decirle, pero ya no responde usted ni a los nuevos. Ahora sí necesita usted insulina. Pero en esos 3, 4 meses, ¿cuántos se han muerto? ¿Cuántos han entrado en cetoacidosis? ¿Cuántos han desarrollado retinopatía proliferativa hemorrágica? ¿Cuántos han hecho insuficiencia renal? Por insistir en las pastillas. Quizás tengan ustedes parientes con diabetes. Escuchen esto. Después de... Es variable, ¿eh? Pero en promedio,
después de 6 a 8 años de tomar pastillas, el 50% ya no responde a pastillas. Repito, después de 6 a 8 años de estar tomando pastillas, su control de glucosa ya no es posible en la mitad de ellos. 2 años más, 30% igualito. 2 años más, al final, después de 20 años, por lo menos, si no desarrollan insuficiencia renal, el 80% requiere insulina. ¿Por qué digo si no desarrollan insuficiencia renal? No sé si esto es muy inhumano decirlo, pero es la verdad. Yo tengo un diabético descompensado con pastillas, le doy insulina y con insulina le provoco hipoglicemia. ¿Cómo es posible? Si ha estado con pastillas 8, 10 años y sus glucosas están altas, tengo que darle insulina antes que se me complique el problema cardiovascular. Le doy insulina 2, 3 meses y me hace hipoglicemia. ¿Qué es lo primero que debe pensar ese médico? ¿Cómo está el riñón? ¿Cómo está el riñón? Eso que te hacen hipoglicemia cuando cambias insulina, ya están haciendo insuficiencia renal. ¿Y por qué hacen hipoglicemia? Porque el riñón metaboliza el 50% de su insulina, de ustedes, su riñón. Para tener su glucosa normal, el riñón produce 30 unidades de insulina. Pero de esas 30, el riñón se quema 15. Entonces le quedan 15 activas. ¿Qué pasa cuando se enferma el riñón? Ya no quema insulina. Entonces las 30 que ustedes le ponen es demasiado para ese paciente y le provocan hipoglicemia. ¿Ve? Todo eso, ojalá. Este es un cuadrito para que vean, ¿no?, cómo es la secreción de insulina en los diferentes tipos de diabetes. Eso que dice AUC significa área bajo la curva. Es un método moderno, no moderno, sino que es más sensible, ¿no?, de función pancreática, secreción de insulina. Entonces, en lugar de medir en una muestra, yo le saco sangre cada media hora, ¿no?, y luego trazo mi raya en todos los niveles y sumo toda la insulina producida en esas 2 horas. Eso se llama área bajo la curva, en la gráfica, ¿no? Por supuesto, es mejor que una sola muestra, que es muy variable, ¿no? Si ustedes quieren medir capacidad secretora de insulina, no pidan insulina, porque la insulina desaparece en poco tiempo. Pidan péptido C. Péptido C. Cuando quieran ustedes decir, por ejemplo, yo quiero saber si este diabético es tipo 1 o tipo 2. Un ejemplo, ya le dije anticuerpos. El otro es reserva funcional de insulina pancreática. Y le piden péptido C. Si ese péptido C sale menos de 1 nanogramo, ese señor es tipo 1. Tipo 1. Ya no secreta insulina. Péptido C es el hijo o el hermano mellizo de la insulina. Cuando sube uno, igual tiene que subir el otro o bajar. Porque son la misma molécula, ¿no? Entonces, con péptido Z se ayuda también bastante a descifrar. Más, ¿no?, de pronacetosis, que muy poco van a ver, eso no le van a preguntar. Esta es la última propuesta. Tampoco les voy a preguntar, pero para que tengan cultura general, lo básico. Eso resume lo que le estamos diciendo, ¿no? Porque acá incluye el tipo de la clínica, problemas con insulina, con la resistencia, problemas con la gordura, problemas con la edad, etcétera, etcétera. Todos estos son pacientes de diabetes de inicio adulto, más de 40 años, como si fueran tipo 2. Pero miren los 5 fenotipos que hay. En estos mayores de 40 años, con tipo 2, es decir, ustedes lo tratan, responde a dieta, ejercicios, y después de algunos años ya necesita insulina. Pero han sido tratados por unos 10 años como si fueran tipo 2.
hay una forma, en estos mayores de 40 años estoy diciendo ya, hay una forma, la tipo A, que se comportan como una diabetes autoinmune severa. Así tengan 45, así sean obesos, eso es lo que le dije, y no responde al tratamiento y sigue descontrolado, cuidado, puede ser tipo 1, así sea gordito, así tenga más de 40 años. Ese es el tipo A. El tipo B, igualito, pero menos intenso. Es que te soporta un tiempito todavía más. Eso solamente le dicen severa deficiencia de insulina. El tercero es pura, casi pura, no tiene anticuerpos positivos, pero tiene gran resistencia a la insulina, como el tipo 2. Unos tienen así, otros así y otros así. Entonces, ese tipo 2 que tiene así de resistencia, ¿qué cree que va a pasar? La glucosa se va a subir un montón. El paciente, cada vez que tiene resistencia, si es el periférico, su páncreas secreta mucha insulina para compensar esa resistencia. Y cuando hay mucha insulina, se da una serie de problemas metabólicos, entre ellos obesidad, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Cuarto, ahí viene la cuarta y quinta, son las más leves. Una relacionada a la edad, a la obesidad, y a la otra al anciano. ¿Cuál sería la moraleja? Mucha cautela con los diabéticos que inician su diabetes en la tercera edad. Mucha cautela. Tal es así que se le dice a un anciano mayor de 65 años mantener su diciembre de ayunas menos de 130. No se le pide glucosa normal. Mucho cuidado, el anciano. El que es obeso tiene bastante resistencia a la insulina. Mientras más resistencia, más insulina en tratamiento. ¿Qué pasa si baja de peso? Disminuye la resistencia. Y si ustedes siguen dándole misma dosis, provocan hipoglicemia. A eso se refiere, ¿no? Ahí están los subtipos de diabetes, ¿no? Este es un ejemplo, la medicina cómo avanza. Esto es reciente, de este año, no sé en qué mes, creo que ha sido agosto, no recuerdo qué mes ha sido. Yo cuando leo un artículo me olvido los nombres de los autores, el mes, pero es de este año. No estoy diciendo que esta es la verdad, que se olviden del resto.